Entonces, buenos días, nosotros somos el grupo 5. Vamos a presentar el diario del profesor en el tema de relación de orden con números enteros. Los integrantes somos Edison, Alba, Gloria Padilla y quien les habla, Sergio Moreno. Nuestra tutora es Mónica Bernal. Entonces, para esta ocasión hemos organizado la presentación de la siguiente manera. Primero les recordaremos el objetivo 2, después mencionaremos la tarea 2.2, cómo la habíamos redactado y qué imagen tenía. Después de ese objetivo de la tarea, miramos o les vamos a mostrar los niveles de consecución de los criterios de logro. Hablaremos de la guía del profesor, cómo la vamos a registrar, cómo vamos a registrar el aspecto cognitivo con el semáforo y el aspecto el aspecto cognitivo con el semáforo y el aspecto afectivo con el matematógrafo. Y por último, las referencias. Entonces, el objetivo número 2 dice, justificar la solución de problemas planteados desde el contexto del mundo real en los que se emplean una o más representaciones de relaciones de orden estricto con números enteros. Entonces, la tarea 2.2 mencionaba que en la clase de sociales el profesor ha colocado varios hechos históricos antes y después de Cristo y le presenta esta información a los estudiantes en tarjetas. Hay 11 tarjetas que presentan hechos históricos y hay una pregunta que dice, ¿cómo puedes ordenar estos hechos? En esta tarea les recordamos a los compañeros que solamente 2 tarjetas tienen fechas de antes o después de Cristo, las demás están escritas para que los estudiantes puedan interpretar o deban interpretar a partir de esas fechas, las tomen como referencia, comparen y determinen los tiempos. Entonces, nosotros cómo pensamos desarrollar esta tarea dentro del aula de clase. Entonces, como pueden notar en la parte de arriba, hay imágenes, hay imágenes de grupitos. Vamos a distribuir el salón de séptimo en 10 grupos de estudiantes. Y lo que vamos a hacer para registrar esta parte de la parte cognitiva es lo siguiente. Como pueden observar, hay una tabla. En la parte vertical están los grupos, en la parte horizontal están los criterios del logro. Nosotros decidimos distribuirnos, cuando estemos implementando la tarea, distribuirnos los grupos. Si estamos los 4, pues será de 2 o 3 grupos. Si estamos los 3, será de a 4 o 3 grupos, o si solo estamos 2, cada uno tomará 5 grupos. Lo que vamos a hacer es registrar en esta tabla con las siguientes convenciones. Si el estudiante supera el logro, o si el grupo de estudiantes más bien supera el logro, le vamos a colocar una letra V que significa verde. Los estudiantes, digamos, tienen dificultades, nos preguntan, les colocaremos una letra A, y si los estudiantes quedan bloqueados y no pueden seguir, una letra R, que quiere decir quedaron bloqueados, rojo. Entonces, en esta parte después de que registramos en la tabla anterior y se terminó la actividad, nos vamos a reunir y vamos a hacer como una especie de inventario de esa tabla. Nos vamos a reunir y vamos a mirar, bueno, del tal grupo, por ejemplo, no se puede retroceder. Por ejemplo, del grupo 1, ¿cuántos estudiantes, por ejemplo, del logro 2.1, cuántos estudiantes o cuántos grupos están de color o de letra verde o de letra amarilla o de letra roja? Y dependiendo de ese resultado, tomamos la decisión para registrar nuestro semáforo en el diario del profesor. Entonces, ¿cuál es el criterio? Si de 8 a 10 grupos lo lograron satisfactoriamente en el logro, lo vamos a pintar de color verde, vamos a manejar un solo semáforo. Si de 4 a 7 grupos lo colocaron o lo lograron solamente, lo vamos a registrar de color amarillo. Y si solamente de 1 a 3 grupos lo lograron satisfactoriamente, lo vamos a poner de color rojo. Esa es la imagen de nuestro diario del profesor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, acá mencionamos unos ejemplos de cómo se va a hacer. Entonces, esta es una parte del grafo del numeral 2. Dice que el estudiante interpreta las situaciones de orden estricto con números enteros. Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta la activación en esta parte? La activación va a ser total si tiene en cuenta todos los datos, todas las tarjetas que le entregamos. La activación va a ser parcial si solamente tiene en cuenta algunos datos y omite los otros. Y la activación va a ser nula
si el estudiante lo que hace es cambiar los datos que tiene ahí, adulterarlos. Acá en la secuencia de decisión, la 2.2, la que le sigue, nosotros cómo vamos a tener en cuenta. Entonces, si el estudiante decide representar esos datos, ya sea recta numérica o solamente usando números, tomó la decisión, lo hizo. No importa si se equivoca o demás, pero tomó la decisión. Pero si el estudiante no tiene idea de cómo representarlo, de cómo hacer la representación correcta numérica, o con números decimos que es nulo, secuencia de decisión. Más adelante está esa secuencia de procedimiento que dice que el estudiante representa la recta numérica de sus datos que obtuvo de las fechas. Entonces la representa la activación total, perdón, es que el estudiante representa los números en la recta numérica, los datos que obtuvo. La activación parcial es que el estudiante lo hace, pero comete un error al representar la recta numérica dejando los números negativos hacia la derecha del cero. Y la activación nula es que el estudiante desconoce cómo se representa una recta numérica y no lo puede hacer ahí. Y la última secuencia que presentamos es la 2.16, que es cuando el estudiante ya después organizó los datos, hizo las operaciones, hizo adiciones y sustracciones con los números enteros, determinó las fechas y demás. Entonces el estudiante en esta parte nos va a contar qué fue lo que hizo. Entonces, disculpen, entonces la activación total es que el estudiante ordena los dos datos, los números enteros, y nos cuenta, nos explica por qué o nos escribe por qué. La activación parcial es que simplemente el estudiante da un resultado, pero no coloca ninguna justificación. Y la activación nula, es que el estudiante omite datos y también hace operaciones que no tienen, o sea, no corresponden a lo que se le planteó. Ese es un ejemplo de cómo vamos a tener en cuenta los niveles de consecución. Para el matematógrafo hicimos el mismo formato que le mostramos anteriormente, tiene la misma ¿cómo se dice?, distribución, pero ese ya está con los niveles que nos decía el matematógrafo. Entonces vamos a colocar sí o no. ¿Cuáles van a ser los criterios? Si el estudiante nos muestra grado o no nos muestra grado de esas partes afectivas. Entonces una pregunta que le podemos hacer al estudiante, bueno, ¿la actividad le pareció interesante, sí o no? Esa es la tercera en sentido horizontal. Y el grupo nos puede decir sí nos gustó, o no nos gustó. Si nos dicen que sí, vamos a registrar un chulito. Y si nos dicen que no, una X. Y como les mencioné anteriormente, hacemos registro al final, hacemos inventario, contamos y tomamos la decisión para registrar un solo matematógrafo. Entonces, ¿cómo se registra ese matematógrafo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si uno o dos estudiantes nos dijeron, por ejemplo, que o mandaron a grado, vamos a colocar la primera carita, la de menor nivel. Si 2 o 4, vamos a colocar la segunda. Si 5 o 6, vamos a colocar la tercera. Si 4 o 8, vamos a colocar la cuarta. Y si en 9 o 10, vamos a colocar la quinta carita. Entonces, también que incluimos un formato para la toma de decisiones y lo distribuimos de esta manera. Disculpen, en la primera parte, en las acciones no previstas, planteamos las acciones de tipo cognitivo, de tipo afectivo y en las situaciones externas. Entonces, los aspectos cognitivos pueden ser, por ejemplo, que los estudiantes hagan cosas imprevistas que no habíamos previsto en el grafo ni en las secuencias. Los aspectos afectivos, que surjan interacciones que no hayamos contemplado, que surjan expectativas afectivas de los chicos que no hayamos contemplado para la actividad. Situaciones externas, por ejemplo, las que hacen que la actividad se nos pueda modificar, alterar, que nos causen impacto. Por ejemplo, que se nos vaya la luz, se nos inunde el colegio, se nos daña el videobeam, se nos queme el material, no sé, por decir algunas. Sí, para que me entiendan. Las observaciones de trabajos recogidos, en esta parte vamos a tomamos la decisión de retomar los trabajos que definitivamente nos llaman la atención por la representación que hagan los niños, digamos que hagan una recta numérica verticalmente, bien extraña, con números romanos o cosas así bien extrañas que no tengamos previsión sobre eso, o explicaciones, digamos, con argumentos que nos llamen la atención. Y la toma de decisiones será como un inventario de todas esas anteriores que están ahí. Este formato está reducido en espacio, no es así, es mucho más grande,
lo de espacios pequeñitos por cuestiones de poderlo presentar todo en una sola diapositiva. Y la referencia, sí, muchas gracias.